Buenas noches, Miss. Soy Jacqueline Rivera Jiménez. Voy a hablar sobre el tema de la responsabilidad civil y derechos digitales, lo cual lleva daños derivados de los usos de redes sociales y plataformas virtuales. Una pequeña introducción. La expansión del Internet y de las redes sociales ha transformado la forma en que las personas se comunican, trabajan y ejercen en derechos fundamentales. Tales, aquí tenemos las plataformas como el Instagram, el Facebook, el Twitter, que ahora es X, YouTube Premium y muchas más. Estas permiten la difusión inmediata de información a nivel global. Sin embargo, también han generado nuevas formas de vulneración de derechos, tales como la afectación al honor, en la intimidad, a la imagen, los datos personales y la reputación digital. Y gracias a esto surge la gran necesidad de analizar la responsabilidad civil derivada de daños ocasionados en los entornos digitales. La problemática aquí adquiere especial relevancia debido a que los daños producidos en Internet suelen propagarse rápidamente, como bien se sabe, y puede generar consecuencias permanentes para las víctimas, ¿no? Hablando un poquito sobre la evolución, nos dice que la responsabilidad civil tiene antecedentes en el derecho romano, especialmente en la denominada Ley Aquilia, lo cual establece la obligación de reparar los daños causados injustamente a terceros, ¿no? Algunas funciones que voy a explicar. Primero es la función resarcitoria, la cual busca reparar el daño ocasionado a las víctimas. También tenemos la función preventiva, lo cual pretende evitar la producción de los daños futuros. La función sancionadora, la cual castiga conductas especialmente graves. Y la función distributiva, lo cual nos dice que distribuye los costos derivados de las actividades riesgosas. Y los elementos los cuales voy a hablar sería la conducta antijurídica, lo cual nos dice que es toda acción o omisión contraria al ordenamiento jurídico. El daño, lo cual es lo que representa la lesión a un interés jurídicamente protegido. La relación de casualidad nos dice que debe existir una conexión directa, ¿no?, entre la conducta y el daño ocasionado. Bueno, hablando de los daños derivados de las redes sociales, aquí tenemos, por ejemplo, el daño a la reputación, en la reputación digital, lo cual nos dice que es la percepción pública que una persona posee en Internet, lo cual son las redes sociales que permiten esa información, ya sea falsa o verdadera, lo hacen viral en menos de un minuto, generando a veces graves consecuencias, ¿no? Tales son como la difusión de rumores, la publicación de acusaciones falsas, etcétera, ¿no? También tenemos el daño a la imagen, lo cual nos dice que la imagen constituye un atributo de la personalidad, lo cual la utilización de fotografías o videos sin autorización pueden generar responsabilidad civil. El daño psicológico a través de las redes sociales abarca un aspecto de depresión, ansiedad, aislamiento social, se sienten cohibidos, ¿no? Y en lo que es el daño económico nos dice que algunas actividades pueden afectar directamente el patrimonio de una persona. Tales es como los fraudes informáticos, los robos de las cuentas bancarias, la suplantación de identidad también, eso es que últimamente se viene dando. Y por último tenemos el ciberacoso, lo cual consiste en reiteradas conductas de hostigamiento realizadas durante los medios, ya sea por la cuenta de Twitter, por el Instagram, el Facebook, lo cuales son con insultos, algunas amenazas y hacen algunas veces gestos también, ¿no? Bueno, siguiendo con la siguiente diapositiva, tenemos lo que es el marco jurídico de protección, lo cual nos dice que en la Constitución Política del Perú el artículo 2 reconoce el derecho al honor,
el derecho a la buena reputación, el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de los datos personales. También el Código Civil, en el artículo 1969, establece que quien causa daño a otro, ya sea por dolo o por culpa, está obligado a una indemnización. En el artículo 1985 nos reconoce la reparación del daño moral que le hacen a esa persona. Y en el artículo 1984 regula la indemnización por daños y perjuicios. Hablando un poco de lo que es el marco jurídico internacional, tenemos por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, lo cual reconoce el honor, el derecho a la privacidad y la libre expresión, ¿no? Bueno, ahí está. Estoy hablando de 4 autores, los cuales nos hablan de lo que es la responsabilidad civil. El primer autor es el jurista peruano Juan Espinosa, lo cual nos dice que la responsabilidad civil constituye un mecanismo jurídico destinado a garantizar la tutela efectiva de los derechos de las personas frente a los daños injustificados sufridos. También tenemos a Ricardo Lorenzetti, lo cual nos afirma que el Internet ha generado nuevos riesgos jurídicos que requieren una reinterpretación de las instituciones tradicionales de la responsabilidad civil. Por su parte, Ricardo también afirma que el Internet ha generado nuevos riesgos y no solamente tiene que ser la reinterpretación, sino que también se tiene que valer de algunas como jurisprudencia, ¿no? También Carlos Fernando Cesarego nos dice que considera que la dignidad humana es el eje central de la protección jurídica de los derechos de la persona, incluyendo aquellos ejercicios en los entornos digitales, ¿no? Por ejemplo, aquí abarcaría lo que es la difamación o el daño a la privacidad, también a la libertad de expresión. He agarrado 2 jurisprudencias, una es peruana y la otra es internacional. Por ejemplo, en la jurisprudencia internacional, en el caso de las abreviaturas ML y WW versus Alemania, que se generó en el 2018, en lo cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció la importancia del dominado el derecho al olvido, lo cual permite que ciertas difusiones de información pasadas o antiguas ya no afecten desproporcionalmente la vida privada de las personas. ¿Qué nos quiere decir? Que por ejemplo, si yo hice una publicación de hace 5 años y en esa publicación me veo diferente a como estoy ahora, entonces hay ciertas personas que comienzan a hacer como que malos comentarios o en tono de burlarse, ¿no? Entonces eso no debería afectar en la actualidad. Y tenemos también un expediente peruano, el cual es el número 06712 del 2005, lo cual el Tribunal Constitucional reconoce la importancia de la protección a la intimidad personal y familiar frente a intromisiones ilegítimas. Y por último, las conclusiones, bueno, como bien sabemos, las redes sociales y las plataformas virtuales ofrecen múltiples beneficios para la comunicación y el acceso a la información. Sin embargo, estas también generan riesgos significativos para los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Los daños más frecuentes sobre las redes sociales son la vulneración a la privacidad, el daño al honor, el ciberacoso que siempre se da, la suplantación de identidad, entre otros, los cuales también está lo que son los fraudes informáticos, ¿no? La responsabilidad civil constituye un mecanismo esencial para garantizar la reparación de los perjuicios ocasionados en el entorno digital. Bueno, como bien se sabe, para hacer una reparación civil referente a lo que sea
el honor o la vulneración de la persona, lleva todo un proceso, y no tiene un monto exacto. El monto resarcitorio ya lo declara el juez o la persona quien sea a cargo del proceso, ¿no? Muchas gracias.